levadura católica. Así lo titulé, levadura católica. Y vamos a mirar la Biblia en Mateo, el capítulo 16, el verso 6. Mateo, el capítulo 16, el verso número 6. Cuando usted haya encontrado, hermano, yo le invito para que usted nos haga saber, con esa conexión espiritual que nos une esta noche a todos los que estamos conectados en este servicio de culto. Bueno, por ahí ya mandaron los deditos haciéndonos saber que estamos ahí bien conectaditos. Gloria al Señor. Dice Mateo, el capítulo 16, el verso número 6. Saludo a los 61 hermanos que hacen parte de esta transmisión esta noche, y Dios los bendiga. Y gracias por estar ahí con nosotros. Mateo, el capítulo 16, el verso número 6. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y bueno, hermano, yo creo que ya hemos orado durante este servicio de culto esta noche, y yo quiero, hermano, denotar 4 cositas importantes de este texto bíblico que hemos leído esta noche, y es, en primer lugar, la palabra mirada. En segundo lugar, la palabra guardaos. En tercer lugar, de la levadura. Y en cuarto lugar, de los fariseos y de los saduceos. Y aquí encontramos, hermano, que la orden de Jesús a sus discípulos era guardarse de la falsa doctrina de las sectas de su tiempo. Porque cuando hablamos de los fariseos, cuando hablamos de los saduceos, cuando hablamos de los celotes, cuando hablamos de estas sectas religiosas, estamos hablando que ellas contenían una enseñanza perjudicial para los discípulos. Y esto es bien interesante, hermano. Esto nos debe llevar a cada uno de nosotros como discípulos de Cristo a entender que la sana doctrina es lo único que puede traer liberación y que puede traer salvación y que nos puede llevar a vivir en el camino de la santificación para la gloria del Señor. Por eso, hermano, creer equivocadamente equivale a no creer. Por eso es tan necesario, hermano, entender que el error doctrinal, escúchelo bien, si alguien ha caído en error doctrinal, el error doctrinal condena, escúchelo bien, condena al igual que el pecado. Es decir, que lo único que lo va a condenar a usted, o que lo puede condenar a usted, no es solamente la infracción de la ley o quebrantar la ley divina, es decir, pecar contra Dios o levantarse contra el legislador divino, sino que también el error doctrinal lo puede llevar a usted a la condenación eterna, a que usted se pierda en medio de los sofismas, en medio de los sistemas religiosos y en medio de un sinnúmero de prácticas religiosas que confunden y engañan a los seres humanos. Hoy no solamente nos tenemos que enfrentar a las grandes religiones del mundo, sino que también tenemos que enfrentarnos a una diversidad de sectas religiosas, o como llaman algunos expertos del tema de la fenomenología de la religión, los nuevos movimientos religiosos.
Es más, hermano, si usted ha tenido la oportunidad, lo he visto aquí en la ciudad de Pereira y no sé si en otros lugares del mundo, pero lugares donde hacen publicidad y donde le dicen a usted que usted puede creer en Dios, que usted puede ir al cielo sin necesidad de ir a una iglesia, sin necesidad de asistir a un lugar. Y sabe algo, hermano, eso se llama ser religioso. Es decir, usted no necesita estar adherido a un sistema religioso para ser salvo, dicen ellos. Pero yo quiero enseñarle estos días, hermano, y quiero mostrarle a la luz de la revelación bíblica de la palabra del Señor que necesitamos, hermano, la Biblia como esa brújula que nos puede guiar, hermano, a ese norte, a esa dirección correcta. En otras palabras, que nos puede conducir a el único personaje que nos puede salvar y que nos puede brindar la salvación eterna, que se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso es tan importante, hermano, entender que el error doctrinal condena al igual que el pecado. Por lo tanto, hermano, los discípulos de Cristo, todos aquellos que somos seguidores no del Dalai Lama, que somos seguidores no de un filósofo, o que no somos seguidores de un pastor, o que somos seguidores de un líder religioso, sino aquellos que somos seguidores de Jesús de Nazaret, hermano, podamos entender y podamos edificar nuestra vida sobre ese fundamento apostólico que encontramos en la palabra del Señor. Por eso, como discípulos, hermano, recibimos un llamado a través de la palabra. ¿Sabe para qué? Para que usted, hermano, tenga cuidado de los vientos de doctrina. Tenga cuidado con los falsos maestros. Tenga cuidado, hermano, con las doctrinas de demonios. Tenga cuidado, hermano, con una plataforma global y mundial que se ha levantado a través de los sistemas religiosos, que lo pueden confundir. Es más, hermano, que lo pueden desviar a usted del verdadero propósito y del único que lo puede salvar. Alabado es el Señor. Por eso, hermano, como discípulos de Cristo, necesitamos tener mucho cuidado con los dogmas o con las doctrinas, hermano, que se oyen en el mundo, que polulan en el mundo, que abundan en el mundo, hermano, y que están carentes del fundamento bíblico de la palabra del Señor. Por eso, hermano, mucha atención. Toda doctrina, atención, toda doctrina, toda enseñanza debe pasar por el siguiente examen. Número 1, tiene que pasar por el examen de el origen geográfico. Anótelo allá. Número 2, debe pasar por el origen cronológico del tiempo y de las épocas. Y número 3, debe pasar el examen del origen legislativo. Cuando hablamos, hermano, del origen geográfico, esto nos dice, hermano, que el evangelio que nosotros creemos debe haber comenzado en Jerusalén, porque todo empezó en Jerusalén y todo terminará en la tierra de Jerusalén. Alabado es el Señor. Número 2, el origen cronológico nos dice que el evangelio que creemos debe ser contemporáneo con la persona de Jesús. A Él sea la gloria. Y número 3, el origen legislativo nos dice que mi doctrina debe haber sido legislada
Es decir, hermano, inspirada divinamente. Y escúcheme bien esto, hermano, porque la doctrina, la enseñanza, la revelación profética de la palabra del Señor que usted y yo hemos recibido, hermano, no es de humana sabiduría. Hermano, el origen de esta doctrina, el origen de esta palabra, aunque escrita por hombres, es inspirada divinamente por el Espíritu Santo. Aleluya al Señor. Es decir, hermano, que hemos creído a la palabra profética, que es la palabra profética más segura. No se deje engañar, porque estos días habrán charlatanes que van a ir a tocar a la puerta de su casa para decirle que usted hace parte de los 144,000 sellados del libro de Apocalipsis, y eso es mentira. Porque los 144,000 del libro de Apocalipsis no son gentiles, no somos nosotros. Esos 144,000 sellados del libro de Apocalipsis son judíos que pertenecen a las 12 tribus de Israel. Alabado es el Señor. Así, hermano, que mucho cuidado, porque nuestra doctrina, hermano, tiene fundamento en la palabra del Señor. Ahora, hermano, yo quiero mostrarle algo que nos compete esta noche a través del estudio de la palabra del Señor, y a través de esa palabra que para muchos puede ser algo que produce susceptibilidad. Y hay gente que es susceptible al tema religioso. Pero yo quiero que usted entienda, hermano, en primer lugar, que cuando hablamos de Roma, Roma es el sistema más confuso, o es el sistema más confundido del mundo entero. Es decir, hermano, de las religiones que existen en el mundo. Y de pronto usted dirá, bueno, hermano, ¿y por qué? ¿Y qué relación tiene Roma con el catolicismo? ¿Y qué relación tiene el catolicismo con las prácticas romanas? ¿Y de dónde viene el romanismo? Pues bueno, hermano, la historia misma nos muestra que el romanismo se debe a las prácticas religiosas de los babilonios. Y cuando usted logra estudiar o profundizar en la historia de las religiones, o en la misma historia, usted logrará entender y comprenderá también que a través del sistema religioso de los babilonios, los romanos, en su afán religioso, empezaron a tomar prácticas paganas, idolátricas, oscuras, dedicadas a los demonios que practicaban los babilonios. Los romanos las tomaron de los babilonios, y luego los romanos, a través del catolicismo romano, introducen en su fe. Y es de esta manera, hermano, que encontramos una cantidad de dogmas, de enseñanzas, de doctrinas que no son de interpretación bíblica, sino que pertenecen a la tradición religiosa romana. Y a través de todas estas doctrinas y a través de todas estas enseñanzas, hay gente que en el mundo entero sigue confundida. Por eso, hermano, Roma mezcló la iglesia con el Estado, la iglesia con el mundo, mezcló la ley con la gracia, las tradiciones humanas con la Biblia, los paganos con los cristianos, el judaísmo con el cristianismo, las promesas de Dios con las promesas de los judíos, lo carnal con lo espiritual, lo terrenal con lo celestial, el infierno con el purgatorio y la salvación con las obras. Hermano, si una mezcla no trae, hermano, un efecto secundario sobre algún elemento, hermano, no tendría ninguna razón de ser que se produzca una mezcla. Es decir, hermano, que las mezclas religiosas
de los pueblos han traído gran confusión sobre el mundo entero. Por eso yo quiero que usted entienda, hermano, que Roma ha sido y es el centro de todas las confusiones que existen hoy. Por eso los judíos, escúcheme bien, por eso los judíos odian los cristianos. Porque ellos no saben, hermano, ellos no saben que una cosa es el cristianismo y que otra cosa totalmente distinta es el romanismo. Ellos mezclan eso, el judaísmo o los judíos. Ellos mezclan el cristianismo con el romanismo y eso trae confusión en el mundo entero. Empezando por el tema del misterio trinitario, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Mientras que la Biblia nos revela, Deuteronomio el capítulo 6, el verso 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Alabado sea el Señor. Hermano, que Dios nos ilumine a través de la luz de la revelación bíblica de su palabra esta noche. Esto es, hermano, lo que ha hecho Roma. Por eso ellos se muestran. El romanismo se muestra a través de sus líderes religiosos como los representantes de Jesucristo en la tierra. Pero hay algo, hermano, que es contradictorio. Hay algo que produce una incoherencia lógica. ¿Cómo puede ser que los líderes del catolicismo se hayan autoproclamado los representantes de Dios aquí en la tierra, matando en nombre de Dios? Y si no, lea la Inquisición. ¿Qué es lo que usted va a encontrar en la época del oscurantismo? ¿Qué es lo que usted va a encontrar en el periodo de la Inquisición? Donde la Iglesia Católica mató millones de cristianos por no confesar su sistema religioso pagano. Y eso es lo que yo quiero que usted pueda entender esta noche, porque a los discípulos de Cristo se nos ha soltado una palabra, y es que a los discípulos de Cristo el Señor nos dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos y de los escribas. En otras palabras, de esa levadura, porque uno a veces dice un poquito de allí, un poquito de allí, pero es que allí hablan de Dios. Pero es que allí hablan un poquito del Espíritu Santo. Pero recuerde, hermano, que la verdad no es diversa. La verdad es única. La verdad es exclusiva. Y la verdad tiene un solo nombre y una sola cara. Y esa cara es la cara de Jesucristo. Es el evangelio de Cristo. Por eso, hermano, yo quiero mostrarle a través de esta incoherencia lo que dice el apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 6, donde proféticamente la Biblia, a través de la inspiración del Espíritu Santo, el Señor le da una palabra a Juan, al apóstol amado. Y estando allí, el Señor le da una revelación mostrándole un sistema apóstata, un sistema que se ha pervertido y que ha hecho pervertir a muchos reyes, príncipes y habitantes de la tierra. Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 6 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esa mujer de la que se nos habla aquí representa el sistema apóstata del falso profeta, del líder religioso que le va a abrir camino a la persona del anticristo en el periodo de la gran tribulación. Por eso el libro de Apocalipsis nos habla de 2 bestias, una bestia que es el anticristo y otra bestia que representa al sistema apóstata religioso que se va a levantar en el último tiempo de la gran tribulación. Por eso, hermano, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible
que representantes de Jesucristo, que dicen ser infalibles, maten cristianos en nombre de Jesucristo y los persigan. ¿Cómo es posible? Por eso, hermano, por eso yo quiero que usted entienda esta noche que este sistema babilónico es el sistema que nos muestra Apocalipsis como el sistema de la gran ramera. Este es el sistema apóstata de la gran ramera, es decir, todas las herejías que Roma introdujo al cristianismo han herido la pureza de la palabra de Dios. Y es lo que yo quiero hablarle esta noche. Por eso les quiero hablar, hermano, de herejías, de herejías. Hermano, ¿qué es una herejía? ¿Qué es algo herético? Yo quiero que usted entienda que una herejía es una verdad que los hombres han llevado a los extremos. Y cuando una verdad usted la lleva al extremo, se convierte en una herejía. Por eso yo quiero hablarle de herejías que carecen de fundamento bíblico y que no fueron parte de las enseñanzas de Jesús. Es más, hermano, en las enseñanzas del judaísmo, en el Antiguo Testamento, tampoco aparecen. Es decir, que no llenan los requisitos anteriormente citados, hermano, el origen geográfico, hermano, el origen histórico, hermano, no llena ninguno de estos requisitos. Y que es necesario que todo discípulo del Señor pueda cuidarse a través de la palabra. ¿Sabe para qué? Para que no caiga en estos errores. Y la primera herejía le voy a mencionar rápidamente, hermano, porque el tiempo nos ha avanzado. La primera herejía que le quiero mencionar a través de la levadura católica, escuche bien, a través de la levadura católica, es la oración por los muertos y la señal de la cruz, que fueron inventadas en el año 365 después de Cristo. Es decir, donde ellos dicen que a través de misas gregorianas se puede reducir los años de un alma en el purgatorio. Pero qué tan equivocados están, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amigo querido, hermano que me ve esta noche, cuando una persona muere en Cristo, la Biblia dice que va al seno de Abraham, al lugar de reposo, a la presencia del Señor. No hay lugares intermedios. Cuando alguien muere sin Cristo, inmediatamente su alma va al infierno. Es decir, que no hay purgatorio. Y con esto quiero decirle que el infierno no es igual al lago que arde con fuego y azufre. No. Y no puedo entrar en detalle porque ese no es mi tema esta noche. Si le interesa, escríbanos para hablar de estos temas. Número 2, la segunda herejía que ha traído la levadura católica son los cirios y las velas de cera, que se introdujeron en el año 370 después de Cristo, según ellos, para alumbrar a los santos y a las imágenes. Y sabe algo, hermano, esto es una gran contradicción, porque, hermano, el Dios de la Biblia no pide tales rituales. El Dios de la Biblia no enseña que hay que alumbrarlo a Él o que haya que representarlo a Él, de ninguna manera. Lo que nos enseña el Dios de la Biblia es que Jesucristo es el sol de justicia. Jesucristo, hermano, es el que nos ilumina y nos irradia con su gloria. Alabado es el Señor. Número 3, hermano, encontramos la veneración de los ángeles y también la veneración de los santos difuntos, que comenzó en el año 375 después de Cristo. Esto nos lo enseña Dios en su palabra. Número 4, se habla de la misa. De la misa nosotros hablamos de culto, que es el servicio que le hacemos al Señor.
Pero el sistema romano enseñó la misa como un rito diario, y comenzó en el año 394 después de Cristo, y dicen ellos, como un sacrificio por los vivos y también un sacrificio por los muertos. Y hermano, esto es una herejía, porque cuando nosotros hacemos un culto a Dios, hermano, hacemos un culto vivo. Aleluya. Hermano, hacemos un culto vivo para el Señor, porque mi Dios es un Dios no de muertos, es un Dios de vivos. Aleluya al Señor. Número 5, dentro de la levadura que nos ha introducido el romanismo, encontramos la adoración a María. Recuerde que para el romanismo o el catolicismo romano, porque no es el catolicismo colombiano, es el catolicismo romano, la adoración a María y el título de Madre de Dios se dio en el año 381 después de Cristo. Y esta fue oficializada en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Más adelante le hablo de esto. Número 6, se habla de del clero. El clero comenzó a usar un traje diferente en el año 500 después de Cristo, con unas vestiduras de púrpura, una cantidad de cosas que usted puede notar en los trajes del clero católico. Número 7, ellos hablan de la doctrina del purgatorio. Y la doctrina del purgatorio la comenzó el Papa, escuchen, no la comenzó Jesucristo, la comenzó el Papa Gregorio Magno, cerca del año 593 después de Cristo. Y yo quiero que usted entienda que la Biblia, hermano querido y amigo, solamente nos enseña dos lugares después de la muerte. Uno es el cielo, si anduviste con Cristo y te arrepentiste de todo corazón. Y el otro lugar es el infierno, si menospreciaste en vida el mensaje de salvación. Número 8, dentro de esa misma levadura romana encontramos que ellos hablaban en latín. Y el latín era el idioma, escucha, era el idioma de la oración y era también el idioma del culto en la iglesia romana. Y esto lo impuso el Papa Gregorio Magno en el año 600 después de Cristo. Número 9, la Biblia nos enseña a orar solamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es más, hermanos, en la iglesia primitiva jamás se dirigían oraciones, escuche, jamás se dirigían oraciones ni a la Virgen ni tampoco a los santos difuntos, a los que habían muerto. Ninguno de nosotros, hermano, oramos a alguien que ya se murió. Ninguno de nosotros le estamos pidiendo a María, porque esta práctica comenzó en el año 600 después de Cristo. Y sabe que declara la palabra del Señor, amigo querido, que nos escucha esta noche. Hechos, el capítulo 4, el verso número 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted no es salvo en nombre de María. Usted no es salvo en nombre de Santo Tomás o San Buenaventura. Usted es solamente salvo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Número 10, escuche bien, el papado, hermano, todos los jerarcas de la iglesia romana, el papado es de origen pagano. Escuche bien esto. Y el primero en usar ese título fue Bonifacio III en el año 610 después de Cristo. Y yo quiero que usted entienda, hermano, que el Dios de la Biblia, Jesucristo de Nazaret, nunca
designó un sucesor, porque el romanismo enseña que es Pedro el sucesor de Cristo para establecer la iglesia, y malinterpretan Mateo el capítulo 16 o el capítulo 17, donde Jesús le dice a los discípulos: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca no es Pedro, porque Pedro significa Petros, significa roca movible. Y sabe algo, Jesucristo no es una roca que se puede mover. Pedro fue vulnerable, Pedro negó a Jesucristo, Pedro lloró amargamente. Pero sabe algo, Jesús de Nazaret no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Aleluya al Señor. Usted puede leer Lucas el capítulo 22, el verso 24 al verso 26, Efesios el capítulo 1, el verso 22 al verso 23, Colosenses 1, 18. Porque Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Primera de Corintios el capítulo 3, el verso 11. Usted lo puede leer allá en su casa. Número 11. Hay algo que hace parte de esa levadura del romanismo. Escúcheme bien, hermano y amigo. Yo quiero que usted comparta esto cuando pueda. Porque algo que ha enseñado el romanismo es que el besar los pies al Papa y las manos, ¿sabe cuándo comenzó eso? Eso no lo enseña la Biblia. Eso comenzó en el año 709 después de Cristo. ¿Y de dónde viene esa práctica? Viene de la Biblia. Jesús le pidió a la gente que le besara los pies. Ellos lo hicieron porque quisieron y porque reconocían que no era un hombre normalito. Ellos reconocían que era el Mesías, el ungido de Dios. Aleluya. Pero esa práctica de besar los pies y las manos del Papa comenzó en el año 709 después de Cristo y viene de la práctica pagana del emperador romano y de sus súbditos. Y yo quiero que usted entienda que la Biblia prohíbe que se le bese la mano a un ser humano, y menos que se postre delante de él, porque es lo que Jesús le dijo a Satanás en el desierto de la tentación: porque escrito está, Satanás, tú eres un querubín caído. Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo ante él te postrarás. La adoración no se le da a los hombres. Y si usted, hermano, pudiera ver la cantidad de imágenes y de videos que muestran, hermano, a un hombre de la tierra que todo el mundo quiere tocar y lo quiere besar, y creen que están tocando a Dios y que están besando a Dios. Hermano, no están besando a Dios, porque a Dios no se besa con esta boca, a Dios no se toca con estas manos, a Dios se besa, se abraza y se toca a través de la fe, creyendo en su palabra y en el camino de la santificación. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, hermano, yo quiero que usted entienda que el poder temporal de los papas data del año 750 después de Cristo. No solamente eso, encontramos otra levadura, y es la adoración de la cruz. Nosotros creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero nosotros no adoramos la cruz. Nosotros no vemos la cruz como un fetiche religioso, atribuyéndole poder a la cruz. Es más, la cruz era el castigo capital que utilizaban los romanos para atormentar a los presos, para atormentar a los revoltosos. En otras palabras, Cristo murió como si fuera un criminal por todos nosotros. Y si no bajó de la cruz
Y si no se bajó de esa cruz, es por amor a nosotros. Alabado es el Señor. No adoramos a la cruz, adoramos al que murió en la cruz. Aleluya. No adoramos imágenes, no adoramos reliquias, porque todas estas prácticas de la cruz, de imágenes y de reliquias se autorizó en el año 787 después de Cristo. Y esto fue por mandato de la emperatriz, la viuda Irene de Constantinopla. Y yo lo invito a usted para que lea la Biblia en Éxodo del capítulo 20, desde el verso 2 al verso 6 en adelante, donde la Biblia dice que no te harás imagen de ninguna cosa creada arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, porque es abominación ante los ojos del Señor nuestro Dios. Y el Salmo 115, el verso 1 en adelante dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, porque los ídolos de ellos son obras de manos de los hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no pueden andar, manos tienen pero no pueden palpar. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que todos aquellos que adoran esos ídolos hechos por las manos de los hombres son iguales a ellos. Están muertos espiritualmente. Aleluya al Señor. Pero ¿sabe algo? A vosotros, dice Pablo, estando aún muertos en delitos y en pecados, Cristo, el Dios Todopoderoso, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Oh hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy rápido para seguir avanzando. El agua bendita, hermano, de la que habla el romanismo, hermano, es un agua, según ellos, bendecida por el sacerdote. Y esto se autorizó en el año 850 después de Cristo. Y se ponían la señal de la cruz creyendo que los protegería del mal. Pero amigo, no caiga en esas supersticiones, no caiga en esa religiosidad. Lo único que lo puede guardar a usted del mal, lo único que lo puede guardar de la hechicería, de la brujería, de la santería y de toda la maldad que hay en el mundo, no es el agua bendita, es agua normal, que alguien hace una evocación o una oración o un rezo sobre esa agua. Pero lo único que tiene poder para guardarlo usted y para protegerlo usted es el poder de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria. Otra es la veneración de San José. Comenzó en el año 890 después de Cristo. Otra es el bautismo de campanas. Lo constituyó el Papa Juan XV en el año 965 después de Cristo. Ellos también hablan de la canonización. La canonización, según el catolicismo, es un proceso para llevar a una persona humana, a un ser pecador de la tierra, a volverlo un santo por toda la eternidad. Y la canonización de santos difuntos, es decir, de los muertos, la comenzó el Papa Juan XV en el año 995 después de Cristo. Esto se consigue solo, escuche bien hermano, esto se consigue, esto de la santificación, esto de la purificación, esto de una vida santa, de una vida íntegra, no se consigue a través de un proceso que pueda hacer la religión o que puedan hacer los hombres. Hermano y amigo, este proceso se logra a través del efecto de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado es el nombre del Señor. Ahora, ellos también hablan del ayunar los viernes y de la cuaresma. Esto se impuso en el año 998 después de Cristo. Y se dice en la historia que los papas se lucraban, es decir, se hacían ganancias del comercio del pescado. Y algunos dicen que los permisos para comer carne datan del año 700. Esto hace parte de los que prohíben ciertos alimentos o de comer ciertas cosas. No solamente eso,
sino que también ellos dicen que la misa como sacrificio se desarrolló lentamente, pero asistir a ella se hizo obligatorio en el siglo XI. No solamente esto, sino que también la levadura romana nos habla del celibato del clero. Lo decretó el Papa Hildebrando Bonifacio VII en el año 1079 después de Cristo. Pero yo quiero que usted entienda que la Biblia declara que los que sirven al Dios de la gloria, hermano, no necesitamos prohibirnos de llevar a una mujer por compañera, o en el caso de una mujer a tener un hombre por compañero, porque la Biblia dice que varón y hembra los creó Dios y los puso, hermano, para que se multiplicasen sobre la faz de la tierra. Alabado es el nombre del Señor. Otro aspecto de la levadura romana es el rosario, porque el uso de hacer cuentas para rezar lo instituyó Pedro el ermitaño, no Pedro el de la Biblia, sino Pedro el ermitaño, un religioso, en el año 1090 después de Cristo. No solamente esto, sino que hay otro aspecto también muy interesante, y es la Inquisición. Escúchelo bien. Un periodo, hermano, de derramamiento de sangre, de masacre, de persecución, porque la Inquisición contra los herejes la constituyó el Concilio de Verona en el año 1184. ¿Sabe para qué? Para perseguir, para torturar, para asesinar a los que estaban en contra de Roma o en contra de lo que ellos establecían. Es más, aquellos que se atrevían a leer la Biblia, hermano, eran objetos de persecución. Bendito es el nombre del Señor, porque Jesús, hermano, nunca nos enseñó a imponer la fe. Antes, al contrario, el Señor dice: quítese de vosotros toda ira, toda maledicencia, toda raíz de amargura, hermano, porque esto va en contra de la obra del Espíritu Santo. Alabado es el nombre del Señor. Hay otro aspecto, hermano, y es la venta de indulgencias, que generalmente se tiene como compra de perdón o una licencia para pecar. Esto comenzó en el año 1190 después de Cristo. Y yo quiero que usted entienda, amigo y hermano, usted no necesita comprar su salvación. Usted, hermano, diezma, ofrenda, siembra en la obra de Dios porque le nace hacerlo, porque ha leído la Biblia. Pero la salvación y el perdón de pecados, aleluya, el Señor, es totalmente gratuito. Aleluya al Señor. Romanos el capítulo 3, el verso 23 al verso 25 lo confirma. Efesios el capítulo 2, el verso 8 al verso 9 lo confirma. Somos salvos gratuitamente por su gracia. Aleluya. Hay otro aspecto de la levadura romana, ya voy a ir terminando, hermanos, y es el dogma de la transustanciación. Esto lo decretó el Papa Inocencio III en el año 1215 después de Cristo. ¿Qué pretende este dogma? Este dogma pretende que el sacerdote diariamente hace el milagro de transformar la oblea que ellos toman, la oblea, como el cuerpo de Cristo. Es decir, que esa oblea literalmente se convierte en un pedazo de carne de Cristo, y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Pero yo quiero, hermano, que usted entienda que cuando nosotros los cristianos participamos de la ceremonia de la Santa Cena, oh hermano, de una práctica tan linda,
Hermano, nosotros reconocemos que ese pan es un símbolo del cuerpo de Cristo, no que es literalmente un pedazo de carne. Y cuando tomamos el jugo de uva, no estamos diciendo que es literalmente la sangre. No, hermano, ese pan y ese vino es un símbolo, hermano, que significa para nosotros el anuncio, el recordatorio de la muerte y de la venida del Señor cada vez que participamos del pan y del vino. Aleluya al Señor. Hay otro aspecto interesante, hermano, y es que ellos hablan de confesar los pecados al sacerdote cuanto menos una vez al año. Y esto fue instituido por el Papa Inocencio III en el Concilio Lateraense en el año 1215 después de Cristo. Es decir, hermano, que toda persona que crea en la iglesia católica, apostólica y romana debe hincarse ante un cura, debe doblar sus rodillas ante un hombre de la tierra, porque Roma lo ha autorizado y se lo tienen que decir a todos. Es decir, tienen que confesar sus pecados a un hombre, porque ellos creen que ese cura tiene el poder para remitir pecados, para perdonar pecados. Pero no se le olvide, hermano, no se le olvide, amigo, que hace tantos años llegamos a Jesucristo y nos convertimos al Señor. Y el día que vinimos a la presencia del Señor, nosotros no confesamos nuestros pecados a un hombre de la tierra, porque los hombres de la tierra son pecadores como nosotros, tienen equivocaciones como nosotros, tienen falencias como nosotros. Pero ¿sabe algo? El día que yo vine a Jesús, yo llegué a un altar, me postré esa noche y le dije a Jesucristo: perdona mis pecados, entra en mi vida, Señor. Yo te recibo como mi Señor, yo te recibo como mi Salvador. Y entendí por la predicación de la palabra que lo único que puede perdonar sus pecados y que el único que los puede perdonar es Jesucristo el Señor, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya al Señor. Hermano, y si no, amigo, y si no, lea Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 1 al verso 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Si hay una sangre que limpia pecado, no es la sangre de George Floyd, no es la sangre derramada de Abel, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Alabado es el nombre del Señor. Encontramos en todo esto que la Biblia fue prohibida para los laicos y fue puesta aparte como un libro prohibido, porque eso lo decía el Concilio de Toledo en el año 1229 después de Cristo. Y a usted no se le puede olvidar que si hay algo que nos trae iluminación y si hay algo que nos trae revelación, es leer la palabra poderosa de Dios. Yo quiero que usted me haga saber, hermano, si me da un tiempito más para terminarle esta enseñanza esta noche, porque me parecería, hermano, que quedaríamos inconclusos si no logro terminar esta palabra. Me gustaría que usted me diga amén, hermano, mandando sus deditos, hermano. Termine la enseñanza para yo así estar un poquito más tranquilo, hermano. La levadura romana enseña que el escapulario lo inventó el monje inglés San Simón Stock en el año 1287 después de Cristo. Y se supone que este pedazo de tela con una representación de la Virgen María tiene virtud sobrenatural para proteger de todos los peligros al que lo usa. El escapulario.
Y sabe algo, amigo y hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama fetichismo. Eso se llama superstición. Eso se llama brujería. Porque a usted que me oye esta noche, y a partir de este momento usted no necesita colgarse un escapulario. Usted no necesita tener una estampa de María, ni una estampa del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sabe qué necesita usted? Usted necesita recibir esta noche y tener a Jesús en su corazón, tener a Jesús en su vida. Aleluya. Él es la protección más grande que tiene esta iglesia. Yo no lo tengo colgado en el pecho. Yo no lo tengo guardado en una billetera. Yo no lo tengo guardado en un tobillo, colgado en un tobillo. A Jesús de Nazaret, al Cristo resucitado, yo lo llevo resucitado dentro de mi corazón. A Él sea la gloria esta noche. Hermano, no solamente eso, sino que también la doctrina de los 7 sacramentos se afirmó en el año 1439 después de Cristo. Es decir, que si alguien se muere sin uno de los sacramentos, dicen ellos, se va al purgatorio y no al cielo. Pero la Biblia habla, hermano, de que el bautismo en agua, de que la Santa Cena y de que todas las prácticas que nosotros tenemos son valiosas para la iglesia, pero que lo único que nos puede salvar a nosotros es un corazón arrepentido y convertido a Dios. Usted pudo haberse bautizado, usted pudo haber participado de la cena, pero esto no te garantiza que ya por esto tú eres salvo. El bautismo que ahora nos corresponde nos salva. Dice la Biblia, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una nueva conciencia con Dios. Pero aunque te hayas hecho bautizar, si tú no vives conforme a la palabra y si tú no te vuelves al Señor, no vale de nada lo que tú hayas hecho. Bendito es el Señor. El Ave María ruega por nosotros los pecadores. Y el Dios te salve María, la última parte, en el año 1508 después de Cristo, fue incluida, aprobada por el Papa Sisto V. Y nadie, yo quiero que usted me entienda, nadie puede interceder por ningún ser humano. María no es su intercesora. Ninguno de los santos difuntos es su intercesor. Yo quiero que usted pueda entender esta noche que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado es el Señor. Tanto que la misma María dice en Lucas el capítulo 1: Señor, mi alma se regocija en ti, mi Salvador. Aún María tuvo que clamar al Dios del cielo, reconociendo que Él era su Salvador. Alabado es el nombre del Señor. El Concilio de Trento, escuche esto, añadió a la Biblia los libros apócrifos en el año 1546 después de Cristo. Por eso usted encuentra, hermano, que nuestra Biblia tiene unos libros y la Biblia católica romana tiene un poco más de libros. No solamente esto, sino que también ellos enseñan la concepción inmaculada de la Virgen María, que proclamó el Papa Pío IX en el año 1854 después de Cristo. Ellos enseñan que ella, María, no fue tocada jamás, que después de que tuvo o dio alumbramiento a Cristo, dicen ellos, no tuvo hijos, y que siempre, dicen ellos, será virgen. Y por eso no es solamente María la Virgen, sino que también es la Virgen de Guadalupe, es la Virgen del Jordán, es la Virgen de Fátima, es la Virgen de los choferes,
Y usted mira en el mundo religioso y son miles las vírgenes que existen. Pero recuerde que la Biblia nos habla de una sola virgen y su nombre era María. Alabado es el nombre del Señor. Dentro de esta levadura está la infalibilidad del Papa, que proclamó el Papa Pío IX en el año 1870 después de Cristo. Y de pronto usted dirá, hermano, ¿y qué es la infalibilidad del Papa? Pues según ellos, que un hombre de carne y hueso como nosotros nunca se equivoca, que no peca, que no comete errores. Es decir, que cuando habla el Papa, dicen ellos, está hablando Dios. Y esto habla, y esto muestra al Papa como un Dios hombre. Pero no se le puede olvidar a usted que el único que es infalible, a mí me alegra decirlo esta noche, hermano, ¿por qué no lo proclama conmigo? El único que jamás se va a equivocar, el único que jamás va a cometer errores, el único que nunca le va a fallar a usted, se llama Jesucristo. Él no tiene tacha de error. Alabado es el nombre del Señor. Ahora, hermano, yo quiero concluir esta noche. Necesito a toda la gente que está ahí en esta administración, porque yo quiero concluir diciendo esta noche que Roma, los romanos se han unido con los bárbaros, se han unido con los nazis, se han unido con la Inquisición, se han unido con Benito Mussolini, se han unido con los fascistas, se ha unido con la maquia. En otras palabras, hermano, si alguien cree a la levadura católica, estará creyendo a todo el sistema romanista, a un sistema sanguinario, a un sistema oscuro, a un sistema que ha engañado a miles de seres humanos sobre la faz de la tierra. Escúcheme bien esto, hermano y amigo, porque he tenido la oportunidad de hablar con personas que frecuentaron un brujo, que fueron a una casa para que le leyeran la mano, o para que le leyeran el tabaco, o para que le leyeran las cartas. Y sabe algo, me he encontrado con gente que me ha dicho que esos brujos tienen imágenes de santos, tienen imágenes de supuestamente la Virgen María en las limpias que ellos hacen y en las hechicerías que ellos hacen. ¿Y sabe por qué? Porque Roma siempre estará mezclada con las prácticas babilonias. Pero alabado es el Señor. Oh, hermano, bendito es el Señor, porque usted y yo nos debemos no a un movimiento de los hombres, no a un movimiento de aquí de la tierra. Hermano, usted no se debe a un hombre corrupto de la tierra. Usted no se debe a ningún muerto que ya se murió. Hermano, usted y yo esta noche nos debemos a Jesucristo. Aleluya al Señor. Y nuestro fundamento está firme. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A Él sea la gloria. Por eso cuando llegamos a Cristo se nos cayeron las vendas. Algún amigo me pudiera estar viendo esta noche, alguna persona pudiera oír este sermón y pudiera decir: me parece muy despótico lo que dice el pastor, me parece muy fuerte lo que ha dicho. Pero perdone, mi amigo y hermano, le he dicho lo que dice la historia y le he mostrado por la Biblia la verdad de Dios, porque queremos que usted pueda edificar sobre roca. Alabado es el nombre del Señor. Por eso cuando llegamos a Cristo se nos cayeron las vendas. Alguien tuvo que gritar: estábamos engañados. Cuánto engaño nos metieron en el alma y en el corazón. Pero yo creo que alguien conmigo esta noche, ahora con toda libertad, podemos proclamar y podemos anunciar que Jesucristo nos ha hecho libres.
Aleluya. Hechos el capítulo 26, el verso 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, aleluya, y herencia entre los santificados. Por eso, hermano, razón tuvo Jesús para decir cuánto nos ama nuestro Maestro. A ver, los discípulos de Cristo, hermano, esta noche que digan amén. A ver, los discípulos de Cristo que puedan decir: yo le creo a mi Maestro, yo creo que Él no me defrauda. ¿Le ha defraudado alguna vez el cristianismo? ¿Le ha defraudado alguna vez la persona de Cristo? Seguramente usted tuviera que decir esta noche: aunque no he percibido su presencia en medio de la noche oscura, aun cuando no le he visto en medio de la enfermedad, aunque en mi naturaleza a veces he creído que Él me ha dejado, hoy puedo creer con todo mi corazón que mi Maestro es real y que Él no me ha dejado, que Él me ha acompañado todos estos años y que lo único que ha hecho es distanciarse un poquitico para ver cómo me comporto, para ver cómo actúo, para ver qué hago en medio de la prueba. Pero Él es un buen papá y es un buen maestro, porque no nos dejará caer, no nos dejará perecer. Él estará contigo y Él estará conmigo aún en medio de los problemas. Alguien adore esta noche el nombre de Jesucristo. Oh, santo es el Señor. Por eso Jesús dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso Jesús, hermano, estaba citando Isaías capítulo 29, el verso número 13, dando a entender, hermano, que la exhortación de Isaías, hermano, volvería a suceder, hermano, ya que el pueblo era reincidente en la falsa doctrina. Pero guárdenos el Señor esta noche, hermano, porque somos sus discípulos, somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Usted que se ha quedado hasta el final de esta administración, hermano, lo felicito, lo bendigo esta noche y lo animo para que continúe adelante, porque todo lo anterior nos abre los ojos a todos los discípulos del Señor.